Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de este encuentro, el primero y el principal. Ya hemos disfrutado del hermoso banquete sacrificial de nuestro Señor. Nunca olvidemos que es banquete, pero es sobre todo sacrificio. Y por lo tanto, cada cual desde su santa conciencia que el Espíritu Santo le mueve a convertirse, recuerden que la Santa Comunión se recibe de rodillas. Sé que hubo ciertas limitaciones, pero para que sepan, para que no pasen por desinformados, la Santa Comunión se recibe de rodillas. Dice el himno de San Pablo a los Filipenses: al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Si eso es ante el nombre, ¿qué será ante su presencia santa? Si nos arrodillamos para la consagración, ¿cómo no arrodillarnos cuando el Señor entra en nuestro cuerpo para ser uno con nosotros y nosotros ser elevados hacia Él? Pues ya luego de esa recomendación vamos a compartir el tema que tenemos planificado para hoy sobre la catequesis que quiere dar la comunidad Regina Pacis, que hoy lo tenemos sobre el velo, la sotana y la modestia. Yo quisiera empezar por este último, sobre la modestia, y luego entenderemos la lógica del velo y la lógica de la sotana. Lo primero que hay que plantearse es, con respecto de la vestimenta del católico, de manera especial las mujeres que se dejan influenciar mucho por las modas, ¿ha ocurrido un cambio de paradigma o sencillamente hemos consentido el pecado? Es una pregunta de reflexión. ¿Ha ocurrido un cambio de paradigma o hemos consentido el pecado? Porque hasta hace poco estaba prohibido asistir a la Santa Misa sin mangas. Prohibido. Porque así como nosotros a un teatro vamos con un protocolo, a visitar una reina, un rey con un protocolo, asimismo hay una especie de protocolo para visitar la casa de Dios. Entonces, para que haya moral en el mundo, para que pueda haber cosas buenas y cosas malas, tiene que la moral tener principios inmóviles. ¿Qué quiere decir eso? Si la moral es tan relativa que depende de cada cultura, nada es bueno y nada es malo. Es lo que se conoce como el relativismo moral. Y si nada es bueno ni nada es malo, el pecado no existe, es una invención de la religión, y voy un paso más allá, hereje, pero es consecuencia lógica de ese pensamiento. Si el pecado no existe, no existe el Dios bueno. Si no existe el Dios bueno, no hay nada más que buscar en esta tierra. Dejaremos esta tierra como si nada estuviera pasando. Entonces, el relativismo moral conlleva a códigos de conducta morales. Y les pregunto yo, para que veamos cómo ha influenciado el pensamiento actual: ¿ha sido oprimida verdaderamente la mujer? La respuesta que la mayoría daríamos, sobre todo las mujeres, es sí. Oprimida, maltratada, olvidada. Sin embargo, nos vamos a los libros de historia de Egipto, y la mujer no era maltratada. Nos vamos a la historia de Asiria y de Babilonia, y la mujer no era maltratada. La mujer tenía un estatus incluso en el imperio griego, donde había mujeres cabezas de casas, y de ahí nos llegan a nosotros las amas de casa. Fíjense que aunque el concepto actual de ama de casa lo vemos en un sentido despectivo, realmente se le está dando el título de ama. No de dueña, no de cabeza, sino que está por encima de eso. Lo opuesto a amo, o para que haya amo, es que haya esclavos o sirvientes. Ustedes serían amas de casa. Y resulta que la casa es tan importante
que la Sagrada Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es de la casa de David. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, todo rey, en este caso acabo de mencionar al rey David, todo rey, desde que era coronado, su madre pasaba a ser la reina del imperio. Esto es interesante, porque las amas de casa vienen a ser las reinas de la casa, en tanto a que sus hijos son los reyes. Poniendo esto en mente, ¿cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre en toda la historia de la humanidad? Pues es verdad que sí, en la modernidad, no digo contemporáneo, sino en la modernidad, siglo XVII, XVIII, XIX, nosotros hemos visto que la mujer ha sido olvidada. En los procesos democráticos, como ustedes conocen quizá mejor que yo, en los ambientes laborales. Pero ¿qué ha pasado? La imposición que se ha querido hacer es un feminismo que es opuesto al hombre. No un feminismo para defender a la mujer, sino para oponerse al hombre. Y aquí entonces vienen unas ideologías, unas mentalidades que van dañando el concepto, y ya la mujer y el hombre lo que hacen es competir por un lugar en la sociedad. Sea laboral, sea de reconocimiento, pero es competir entre ellos. Y lo que vemos desde el Génesis, capítulo 1, versículo 26, hombre y mujer los creó. Y si nos vamos al segundo relato de la creación, capítulo 2 del Génesis, la mujer es creada de la costilla de Adán. Es a propósito que todo esto está así, porque la mujer no está hecha para ser maltratada, pero sí tiene un rol diferente del hombre, y el hombre tiene un rol diferente de la mujer. Tan diferente que si nos vamos al libro del Deuteronomio, se dice, el hombre que se vista de mujer cae en pecado grave. La mujer que se vista de hombre cae en pecado grave. Ahora nosotros estamos asistiendo a una realidad de una moda intersexual. No se sabe qué es de mujer y qué es de hombre, y los más jóvenes aquí dirán, bueno, pero es que debería ser así, no debería haber diferencia alguna. Les pregunto yo a los católicos presentes, a los que me escuchan, ¿no debería haber diferencia entre hombre y mujer? Porque Dios los crea con diferencia. ¿Cuál es la ideología reinante, dictatorial, relativista? Que no debería haber diferencia. Y por eso vemos que las feministas obsesionadas con el feminismo dicen que no es necesario tener hijos. ¿Qué pasa? Que eso es la gran diferencia entre hombre y mujer. Que la mujer sí puede tener hijos y el hombre no puede tener hijos. Eliminamos eso y estamos eliminando las diferencias. Resulta que aunque usted no lo desea así, la mujer puede tener hijos y el hombre no. Aunque no quieras. Ya entendiendo esta mentalidad reinante, viene el tema que nos compete, la modestia. Como hay una competencia entre hombre y mujer, ya no hay necesidad de vestirse diferente y mucho menos de entenderse de manera diferente. Y en esa diferencia, en esa falta de diferencia, vienen los pecados. El pecado de que para la mujer poder sentirse a gusto consigo misma, tiene que vestirse tal cual se viste un hombre. O el otro extremo. Yo tengo mi cuerpo, yo puedo enseñar lo que a mí me guste de mi cuerpo. Y resulta que la mujer está haciendo que su cuerpo sea pecado para otro. Lo mismo el hombre. Pero quiero hacer la diferencia. Si el hombre y la mujer son diferentes, los pecados con los que la mujer cae con más frecuencia no son los mismos pecados del hombre. Ustedes nada más tienen que abrir las investigaciones psicológicas y psiquiátricas y verán que los pecados físicos de la carne, sexuales, abundan más en hombres. Y los pecados de las emociones, de la maledicencia, abundan más en mujeres.
¿Por qué? Porque hemos sido hechos diferentes. Entonces, si yo, como hombre, doy motivo para que las mujeres hablen, yo tengo que cambiar mi vida a una modestia aplicada. Porque resulta que, por definición, la modestia es una virtud que modera conductas, actitudes, vestimenta y hasta mirada. Si recuerdan del Antiguo Testamento, 4 son las virtudes cardinales: prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Se llaman cardinales porque sobre ellas se apoya el resto de las virtudes. Pues la modestia es una virtud que nace de la prudencia. ¿Y qué dicen los padres de la iglesia con respecto de la prudencia? Que la prudencia es la virtud que modera todas las virtudes. Yo soy justo, virtuoso, ¿verdad? Justo. Pero si no soy prudentemente justo, yo me convierto en un déspota, en un dictador. La justicia ante todo. La prudencia tiene que moderar todo. Y habla San Juan, nosotros caemos con mucha frecuencia en la concupiscencia de la carne, en la concupiscencia de la mirada, de los ojos, dice San Juan, y en el pecado del mundo. Muchas veces, nos lo explica nuestro Señor Jesucristo, muchas veces no hemos cometido adulterio físicamente, sino con la mirada, sino con la intención, sino con el corazón. Y el Señor Jesucristo dice, ya ese es adúltero. La mujer modesta tiene montones de alabanza en el Antiguo Testamento. Ustedes mismos pudieran buscar eso. El hombre prudente tiene montones de elogios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se opone a la modestia? La inmodestia. ¿Qué sería la inmodestia? El yo vestir atendiendo mis gustos y no la salvación de los demás. Cuidado, que nadie está en este planeta para atenderse a sí mismo. Mateo 25, del 31 al 46, cada vez que hicieron una de estas cosas con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Nosotros salimos a la calle, salimos al trabajo, venimos a la Santa Misa, olvidándonos de que podemos salvar a otros o condenarlos. Imagínense la gente que va al templo a orar y se encuentra con tu figura sugerente a nivel sensual. Y ni hablar de lo sexual. Sugerente. Es para llorar cuando vamos a los bautismos, que la vestimenta, el mundo ha entendido que tiene que ser blanca y por eso tiene que ser transparente. Que no se hacen ropas blancas sin forro ya. Que la ropa es demasiado corta, tan corta, y ustedes las mujeres dirán, ustedes sufren cada vez que se paran y se sientan porque hay que estar bajándose la falda. Si ese es el sufrimiento, solamente hay que resolverlo alargando la falda. Es cierto que ni la ropa escasa, ni tampoco el lenguaje es lo que hace que haya violaciones de mujeres, sino los violadores, es verdad. Pero los violadores tienen algo que les incita a eso, que no debería ocurrir, pero que nosotros deberíamos cuidar tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, ¿cómo se está manifestando actualmente la inmodestia? Todo me está permitido. Si me gusta, me lo compro, me lo pongo. Y al permitir todo, nuevamente vuelvo a lo primero que comenté, no hay pecado, no hay Dios. Y vivimos una doble, una triple, una cuádruple moral. Soy muy recatado, muy recatada, vengo muy tranquila a rezar, pero mi vestimenta no dice eso de mí. Y lo mismo los hombres. Soy muy piadoso, mea culpa, pero mi ropa muestra más que lo que debería estar mostrando.
¿Y qué hace eso en el corazón de aquellos que pecamos con facilidad? Que no nos fijemos en el Creador que te hizo a ti, sino en ti, la criatura. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la salvación en la Sagrada Escritura? Cuando el hombre se fija en la criatura y no en el Creador. Idolatría. ¿Cómo se llama actualmente este culto que se le da al cuerpo? Idolatría del cuerpo. Estamos idolatrando el físico hasta tal nivel que si nos vamos a las estadísticas, la última que revisé fue del Reino Unido, que se le preguntó a 5,000 mujeres, ¿qué tan felices se sienten ustedes con su cuerpo? Podemos hacer la encuesta aquí. Esas mujeres dijeron, el 93%, que no estaba realmente contenta. Porque nos falta catequesis sobre la idea del cuerpo, sobre nuestra autoconciencia, y está sobrando mala catequesis de que lúcete, eres bella, que se te vea. Y no se ve entonces la dignidad de la mujer. Y así pudiéramos mencionar muchas cosas, porque a veces no es mi cuerpo, sino una parte del cuerpo con la que yo no me siento contento, y para muestra, el tipo de ropa que yo uso. Y hay un combate real por la pureza. Si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, podemos ver que el combate por la pureza implica un esfuerzo por la castidad. ¿Cuál es el muchacho, joven, varón, que más fácilmente cae en los pecados de fornicación y si está casado en infidelidad, adulterio? Aquel que esas cosas le vienen muy fácil. Porque él mismo en su lenguaje incita. ¿Cuál es la muchacha que cae en este tipo de pecado? Hasta con la mirada. Aquella que ha hecho de sí misma un ídolo. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos vestirnos? Entendiendo esta lógica, es batallando por la castidad, con la ayuda de Dios obviamente, con la oración, pero también, dice el Catecismo, con la pureza de la intención y la pureza de la mirada, interna y externa. ¿Qué quiere decir eso? En muchísimas ocasiones, yo tomo mi sistema de mensajería en el aparato móvil y le escribo a personas puntuales que yo solamente las busco cuando quiero pecar. Yo sé que yo busco de fulano, fulana, cuando yo tengo un chisme de alguien de la comunidad. Cuando yo quiero compartir una gran noticia muy buena, mi hijo se graduó, yo no busco a fulano y fulana. Eso es cuestionable. Porque yo tengo personas guardadas en mis redes y sistema de mensajería solo para cuando quiero pecar. Y se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y la pureza de la mirada interna y externa implica que yo debo tratar de que mis ojos no vean al otro como un objeto. En el aspecto sexual, que es el que estamos hablando hoy, tratar al otro como si no fuera un objeto implica que yo no puedo dejarme llevar de lo que el otro usa cuando él se siente objeto. Porque es de dos vías. A veces yo soy el que hace pecar y a veces yo peco, porque el otro es el que me hace pecar. Y en ocasiones se vuelve eso una bola de nieve que va arrasando con todo. Entonces, ¿en qué insiste la Madre Iglesia? La Madre Iglesia utiliza un lenguaje muy peculiar, porque a algunos nos gustaría que dijeran, no, blusa color blanco con mangas hasta los codos y falda negra a nivel de la rodilla. Sería mucho más fácil, porque entonces sería un uniforme y así hay que saberlo. Hubo una época en que era así y las mismas personas empezaron a rebelarse. Y decían, ¿pero por qué? Si yo puedo usar esta ropa que yo tengo para ir a la oficina, yo puedo usar esa misma para ir al trabajo, a la misa. Sin embargo,
Fíjense que todavía en nuestro país, al menos, queda la idea de que hay una ropa para domingo. Queda todavía esa idea, porque así era que se usaba. La ropa del domingo, el vestido del domingo, la camisa del domingo, era para ir a la Santa Misa. Y luego la gente se recreaba en los parques. Y por eso entonces quedaba eso. ¿Por qué los parques? Porque los pueblos estaban todos hechos alrededor de la parroquia. Y frente a la parroquia, el parque. Salías de la misa, pasabas al parque. Y tan así es que hasta el lenguaje nos queda y los dominicanos hablamos, una palabrita dominguera. Porque también para domingo nuestro lenguaje cambiaba. Porque escuchábamos de las cosas santas y cuando el Padre decía en un prefacio, te damos gracias Señor por la largueza de tu amor, que poca gente entiende lo que es la largueza de Dios, pero sí había catequesis, la gente utilizaba largueza los domingos porque acababa de escucharlo. Las personas utilizaban el lenguaje de la Sagrada Escritura proclamada y de los textos litúrgicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que preservar la intimidad. Hay cosas que están hechas para usted solo. De su cuerpo estoy hablando, de su cuerpo. Hay cosas que son tan íntimas que para poder compartirla con otra persona en el matrimonio, tiene que haber una bendición de Dios primero. Si no, no. Fíjense en Adán y Eva. Andaban desnudos y no sentían vergüenza, dice el Génesis. Para nosotros es inconcebible eso. Pero ¿qué tenían Adán y Eva? Ellos tenían el don sobrenatural de Dios para saber en qué consiste el cuerpo y para qué sirve. Tanta conciencia había en ellos porque el pecado y la concupiscencia no existían. Tanta conciencia sobrenatural había que no se avergonzaban de andar desnudos, porque andar desnudos no era nada malo. Sabemos para qué sirve cada parte y se la dará su uso en su respectivo momento y lugar. Entra el pecado y la concupiscencia, automáticamente se hacen unos ceñidores y se tapan los genitales. Lo dice la Sagrada Escritura. Porque nosotros hemos puesto como centro el sexo y nos olvidamos que de todo el cuerpo humano una partecita es lo que define la genitalidad. Yo soy hombre y me comporto como hombre, pero mi ser hombre no depende de mis órganos reproductores. Esa catequesis hace mucha falta y es lo que San Juan Pablo II tomara 5 años de su vida explicándonos lo que ahora se conoce como teología del cuerpo, que enriquecería. Entonces, lo preocupante es que nosotros hemos tomado la modestia, el pudor, como también le llama la iglesia, y lo hemos puesto como algo negativo. La mujer que usa mantilla, velo en la misa, esa es la mujer que está mal. No puede ser. Esa está todavía oprimida por los estándares antiguos. La mujer verdaderamente libre es la que se viste como quiere y se siente orgullosa de estar así, sin darnos cuenta que eso es opresión. ¿Por qué? Porque tú, mujer, no necesitas demostrar algo para que tengas dignidad. Y esto también es importante hablarlo en la catequesis, porque nuestras niñas dominicanas las criamos de una manera y nuestros niños los criamos de otra. Y confundimos el sexo, la genitalidad, la sexualidad y los roles. Y por eso viene tanto desorden actual de la ideología de género y del relativismo y del individualismo, y nosotros mismos, católicos, tan confundidos estamos que hasta en nuestros discursos hablamos el género. Bienvenidos y bienvenidas todos. Eso es lenguaje de género.
Ya las academias de la lengua española y dominicana se han expresado y han dicho que ni obispos, ni curas, ni políticos, ni maestros deberían caer en eso porque deberían tener un buen manejo de la lengua. Y nosotros creemos que es lenguaje inclusivo. ¿Incluyendo a quién? Porque desde que decimos que hay derechos de la mujer, es porque estamos asintiendo a que la mujer no tiene derechos de humano, de persona, sino que necesita unos derechos especiales. Es delicado el asunto, porque a nivel jurídico y la realidad estatal es que tenemos todo tipo de cosas que son realidades ahora y que tienen ciertos nombres que son de género. ¿Y cómo explico yo desde mi fe cristiana que no es una manera de ver la verdad? Es la manera de ver la verdad, porque es revelación de Dios, no del ser humano. Desde mi fe, ¿cómo explico yo entonces que la mujer debe vivir de una manera, que el hombre debe vivir de una manera y ser complemento? Pues quiero entrar a ciertas advertencias que hace la Sagrada Escritura, el Magisterio y hasta el mismo cielo. Citaré a San Pablo. San Pablo en la primera carta que él escribe a Timoteo en el capítulo 2 dice: asimismo que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Actualmente nosotros decimos, ¿qué es lo que está diciendo? Porque yo puedo usar pendientes de oro y no pasa nada. Lo que sucede es que si la vestimenta que usas es motivo de pecado para otro, no deberías usarla. Y lo mismo para los hombres. Solamente cito a Pablo aquí. Si yo con mi manera de vestir, de actuar, hago que otro peque, yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Pero Omar, la gente siempre va a decir, sí, pero la gente siempre va a necesitar ser salvada. ¿Qué es lo más importante? Dice San Pedro en un momento, vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso cito al Papa Pío XII que dice en un momento, eso es prácticamente los otros días, hace 60 años, 70 años, él dice a un grupo de mujeres que fue a visitarlo en Italia: oh, madres cristianas, si ustedes supieran qué futuro de ansiedades y penas, de vergüenza mal guardada que preparan ustedes para sus hijos, dejando imprudentemente que ellos se acostumbren a vivir ligeramente vestidos y haciendo que pierdan su sentido de modestia, estarían ustedes avergonzadas de ustedes mismas y temieran el daño que se hacen y el daño que están causando a estos niños, quienes el cielo les ha confiado para que ustedes los críen como cristianos. Esa advertencia parecería que la dieron ayer, porque nadie puede permitirse el error de que sus hijos no aprendan de modestia. Porque las consecuencias son las que vemos ahora. Anticonceptivos. ¿Por qué los anticonceptivos y el aborto son un problema? Porque aumentó la cantidad de personas teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio. Aumentó la cantidad. ¿Pero por qué ha aumentado esa tasa de personas? Por la manera de vestir y de hablar. Hacia los años 20 hubo un movimiento explosivo y con la televisión y la radio eso fue exponencial, y es que la moda estaba por encima de los principios. Vamos a acabar con lo que antes había porque lo antiguo, eso no sirve. Oigan la mentalidad de ahora. Eso es de antes, eso no sirve. Como si lo antiguo es obsoleto y no como si lo antiguo es lo que siempre se ha hecho porque así fue que se discernió. Y viene el caso, por ejemplo, de la Virgen en Fátima, que dice, la Señora Santísima, más almas se van al infierno por pecados de la carne que por cualquier otra razón. Y luego dice ella,
se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. Y Santa Jacinta, la vidente, Santa Jacinta Marto, dice después de esas visiones: las personas que sirven a Dios no deberían seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Una niña de 9 años. ¿Qué habló ella con la Virgen? ¿Qué vio ella cuando la Virgen le mostró el infierno? Probablemente nos haya visto a nosotros en inmodestia. Entonces, ya para avanzar el tema del velo y la sotana, como aquí no hay ministros consagrados, sobre la sotana hablaré breve y luego me basaré en el velo. ¿Por qué a los ministros se le exige andar con la sotana? Para que sepan lo que es la sotana. La vestimenta negra entera, que tiene muchos botones en el frente, eso se llama sotana. La vestimenta blanca que se pone encima de eso se llama alba. Pero la sotana es el hábito propio de un ministro consagrado a Dios. Se conoce como hábito talar. Yo cuando estoy en la clínica tengo una vestimenta específica. Yo cuando subo al estrado tengo una vestimenta específica. Bueno, Omar, pero el padre entonces debería vestirla solamente cuando está en la misa. No, porque el padre no sirve en la misa, sino que sirve en el mundo. ¿Por qué negro? Porque ha muerto al mundo. El diácono, el presbítero y el obispo son salvadores, si se pudiera decir, de almas, pescadores de hombres, y tienen que estar en el mundo salvando almas. Mueren al mundo, se visten de negro, pero se revisten de Cristo nuestro Señor. Por eso tiene 33 botones, la edad de nuestro Señor Jesucristo. No es sencillamente ponerse algo negro. Y no solo eso. La iglesia prefiere que sea eso por encima de la camisa y el pantalón negro, porque como se reviste de Cristo, Cristo no son varias partes. Cristo nuestro Señor es uno solo. Se prefiere una sola pieza. Y todavía es negra. Y todavía se mantiene la norma de que es preferible que el ministro use el hábito talar o al menos la camisa y el pantalón. Pero como al menos, ¿qué vemos ahora? Que tenemos la idea, algunos sacerdotes tienen la idea, de que si se visten así se alejan de la gente. Y vemos polochers, t-shirts, jeans, la mezclilla, y nada de eso es una consagración al mundo. Pero ya dejaré ese diálogo más profundo para cuando haya ministros presentes. Vayamos al velo. Si ustedes se fijaron ahorita en la Santa Misa, las mujeres tenían que tener velo. El velo blanco para aquellas que no están casadas. El velo negro para aquellas que ya se han desposado con Cristo en la figura de su esposo. Pero ¿por qué se tapan las mujeres? Por lo mismo que se tapa el cáliz. Por lo mismo que el copón se guarda en el sagrario con un velo. Porque ahí está lo que nos da la vida. Cristo nuestro Señor. A ustedes se les compara con el dador de la vida. Porque en ustedes ocurre un misterio que es inexplicable. Cómo la vida llega al mundo. Cómo ustedes pueden albergar vida en su interior y que sea otra vida y no la de ustedes. Y que Dios ame tanto eso que ha hecho en ustedes, que cuando ustedes tienen la concepción, Dios le da un alma a esa vida. Por eso se busca esto, pero también tiene un significado. Porque si nos vamos a la Sagrada Escritura, a la mujer se le exige esto. Dirá alguno, pero es que eso es antiguo y obsoleto. ¿Cómo se ha aparecido la Santísima Virgen María durante estos 2000 años de fe? Con el velo. La Virgen no se aparece sin el velo. Pero espera, ¿la Virgen era judía, Omar?
Ah, sí, y la morenita del Tepeyac se apareció como judía. Nuestra Señora de Guadalupe. Y Nuestra Señora en Fátima se apareció como judía. O se apareció como si hubiera sido portuguesa. Y en Lourdes, y en Noc, y en Belancani. Pues miren, Nuestra Señora, que se aparece de acuerdo a cada fisionomía del pueblo, se aparece siempre con el velo. Porque en ella se dio el milagro más grande de toda la vida, que no fue solo concebir a la vida, sino concebir al dador de la vida, que es inconcebible. Y ustedes, las mujeres, tienen esa dignidad, la dignidad que ustedes deberían cuidar. Y por eso es exigencia. Cuando en la Santa Misa, en la forma extraordinaria, se les invita a participar de ella, las actitudes que hay que tomar es una correcta vestimenta, decoro, dignidad y pudor. Pues la correcta vestimenta es con falda. Obviamente falda que respete ya todo lo que hemos hablado. Alguna dirá, ¿es por la rodilla o más abajo? Está bien, sí. Pero también con velo o mantilla. No solo la Virgen, eso ha quedado en las consagradas. Las monjas no aparecieron en el siglo I. Las monjas y monjes aparecieron en el siglo IV. Durante 400 años, la mujer seguía usando el velo. Y luego se van a los desiertos, se van a los cenobios y siguen usando el velo. Y no es cualquier velo, el velo largo y además algo que le cubre el cuello que se llama la toca. Los que han participado en alguna celebración en un monasterio habrán visto a las monjas con una cosa blanca aquí, la toca, y luego el velo. Y no solamente eso, eso ha quedado incluso hasta en la enfermería. ¿Ustedes no han visto el gorrito que suelen usar las enfermeras y auxiliares de enfermería? ¿De dónde viene eso? Las primeras mujeres que cuidaban a los enfermos eran religiosas católicas, monjas. Y por asunto de practicidad lo que fueron haciendo fue acortando el velo y queda el sombrerito de ahora. Pero hasta ahí se cubre la cabeza. Nosotros, si ustedes se fijan, solemos cubrirnos la cabeza en cada profesión. El ingeniero tiene algo que le cubre la cabeza. El abogado tiene algo que le cubre la cabeza. El maestro tenía, ya casi no se usa, algo que le cubre la cabeza, que lo usa cuando hay otros graduándose. ¿Por qué la necesidad de cubrirse la cabeza? Porque esto es lo que Dios ha deseado. Y así vemos entonces que el velo modera en ustedes ser tentación. Cuando una mujer va con el velo a la misa, no se convierte en tentación para nadie, sino que es motivo de admiración y de respeto. Y cuando nosotros los hombres vemos una mujer con velo en la misa, sentimos más deseo de espiritualidad. Hay que orar, porque así es que yo quiero que sea mi mujer, mis hijos, los que sea. Y también significa la responsabilidad que tiene la mujer de ser como la Santísima Virgen María. No es inalcanzable esa señora, porque esa señora es un ser humano completo. Ella es ejemplo nuestro, madre nuestra, pero también maestra nuestra. Y ustedes tienen esa gracia que los hombres no tenemos. Ustedes pueden asemejarse a aquella mujer que ha tenido la más alta gracia, que ningún hombre la ha tenido. No la desperdicien esa oportunidad. Es algo que las identifica y también hace que los hombres no nos fijemos en la creación, sino en el Creador. Hace que los hombres no busquemos pecar y hace que ustedes mismas no quieran pecar. Es más difícil cuando un médico vestido con todo su atuendo sale a la calle, es más difícil que haga un desorden, porque lo van a identificar con un grupo dado. Es más difícil que ustedes, identificándose con el velo, caigan en algún error. No es que no van a caer, las tentaciones estarán, pero es mucho más difícil. Y para concluir, ustedes tienen algo que tampoco los hombres tenemos, y es que
aunque el hombre sea el que gobierna el mundo y todo lo que ustedes quieran decir, la que gobierna realmente el mundo es la mujer, porque la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Los hombres que hay ahora mismo gobernando es porque recibieron educación de su madre. Las madres se encargan de enseñar incluso la trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son las que hablan directamente al corazón de los hijos y le hablan de Dios. Es más difícil que un papá le hable a un niño de Dios y que el niño lo entienda, porque el amor del padre al niño es el amor que saca de la comodidad del amor a la madre. El niño tiene el amor de la madre, que es el amor incondicional, el que siempre está, el amor entrañable de las entrañas, pero también tiene el amor del padre, que es el amor que le dice, sal de tu comodidad de tu mamá, que hay otros que te queremos amar. Sería el amor de índole social, de encuentro con el otro. Pues en ese amor de índole social y de encuentro con el otro, no podemos enseñar a Dios. Enseñamos al prójimo. Las mujeres, las madres enseñan a Dios. ¿Cuál es la exhortación nuestra como comunidad Regina Pacis? Que además de cumplir este tipo de cosas, sí hay normas, sí hay que venir adecuadamente vestido, pero no solo por ser normas, sino porque dan vida, porque dignifican, porque hacen que ustedes las mujeres sean verdaderamente mujeres, hace que los consagrados sean verdaderamente consagrados, y por medio de la modestia y el pudor podemos llegar más fácilmente a salvarnos y ayudar a los otros a ser salvados. Que podamos nosotros ser ejemplo con nuestra conducta, con nuestra mirada. Que si tenemos que bajar la mirada ante alguien que viene, que sabemos que es motivo de pecado, que la bajemos. Que no andemos siempre mirando a lo alto más que solo a Dios. Que si es necesario que miremos siempre abajo para que no entre en nuestro corazón esas cosas malas, sino que solamente sea Dios el que nos ilumine. Amén.